espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a cambiar un poco la metodología respecto a los anteriores. ¿Cuál era la idea? Que en los anteriores íbamos a aprender los conceptos básicos de la toxicología y estuvimos hablando de la toxicidad de metales pesados, hidrocarburos aromáticos e hidrocarburos clorados. Paso a paso yo les fui comentando cómo se estudia la toxicocinética, la toxicodinámica y la evaluación de la exposición a diferentes sustancias químicas. A partir de este momento, ya como esos conceptos están claros, ya como ustedes conocen más acerca de cómo se mueven las sustancias químicas dentro del organismo, sabemos que se metabolizan algunas, otras no, sabemos que algunas se eliminan por orina y podemos detectar sea el químico parental o el metabolito en orina, mientras que otros lo hacemos por sangre, etc. Lo que vamos a hacer a partir de ahora es comenzar a buscar la información importante, la información relevante para evaluar la exposición de los trabajadores a ciertas sustancias químicas. En este video hablaremos de organooxigenados. Entonces vamos a hacer una revisión de diferentes bases de datos basándonos en el estudio de una categoría de químicos que llamamos los organooxigenados, y se llaman organooxigenados porque su molécula contiene oxígeno. Recuerden que las anteriores eran, por ejemplo, moléculas que tenían esqueletos de carbono con cloro, o en el caso de los hidrocarburos tenían solamente hidrógeno y carbonos. En este caso estamos hablando de moléculas que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Por eso se llaman organooxigenados. Hay dos muy importantes que son el formaldehído y el glutaraldehído. Comencemos entonces. Voy a hacer de cuenta que yo no sé nada de estas dos sustancias químicas y vamos a buscar en una de mis bases de datos favoritas. Si bien no es tan técnica, sí nos presenta información muy clara y fácil de interpretar. Esa base de datos yo ya se las he mostrado antes, es HAZMAP. Entonces nosotros colocamos HAZMAP y nos vamos aquí a esta base de datos y vamos a colocar el nombre de la sustancia química. Comencemos con formaldehído. Fíjense que esta página está muy enfocada a las exposiciones laborales. Aquí encontramos entonces varios agentes, 70 agentes que contienen formaldehído, pero vamos a elegir el formaldehído solito. Bueno, lo primero que me interesa y que vamos a empezar a hacer es llenar información. ¿Listo? Aquí tengo el formaldehído, vamos entonces a colocar el número CAS, que es 5000-0. Recuerden que esa era una parte muy importante para la identificación adecuada de la sustancia química que me interesa. Entonces, ya sabemos cuál es su número CAS. Esta es su fórmula química, CH2O. Fíjense cómo estamos viendo que esta molécula contiene oxígeno y de allí que sea un organooxigenado. La presión de vapor me interesa porque eso me va a decir qué tan fácil es que se produzcan vapores. Recuerden que en esta base de datos usualmente la presión de vapor la encontramos por aquí abajo. Algunas veces no encontramos datos de presión de vapor. En este caso no la estoy viendo, significa que voy a tener que buscar la presión de vapor en otras bases de datos. Vamos a dejarlo ahí pendiente. Me dicen que es del grupo de los aldehídos, me dicen que es un gas A, precisamente por eso es que no encontramos la presión de vapor, porque esta sustancia cuando está como tal en su forma pura, como formaldehído, es un gas. Sin embargo, la forma comercial, como se utiliza el formaldehído, es de forma líquida mezclado con metanol en una sustancia que se conoce como formalina. En el caso de la formalina sí encontraríamos una presión de vapor. Miren, aquí nos muestran cómo la formalina
ya es la solución acuosa en donde va este gas que es el formaldehído. Entonces vamos a ir colocando acá el estado. Para este caso es un gas. Nos dicen que es un gas incoloro con un olor bastante penetrante y sofocante, y eso es cierto. El olor del formaldehído y al inhalarlo es súper irritante. Y nos muestran cómo las soluciones que comercialmente se consiguen tienen concentraciones de formaldehído más alcohol metílico, entre el 6 al 12% de alcohol metílico. ¿Para qué se utiliza? Usos. Nos muestran que en resinas, la madera laminada, papel, espumas, embalsamadores y trabajadores de laboratorios. Pero nos muestran cómo los principales consumidores de formaldehído es la industria de moldeado de partes plásticas, películas fotográficas pues que cada vez están en menor uso. Bueno, nos muestran que hay información sobre instaladores de alfombras que se expusieron a altas concentraciones de un polímero que contenía formaldehído. Está también relacionado con asma en los trabajadores de la salud y también con dermatitis de contacto. Vamos a buscar aquí la forma como se evalúa la exposición. Ya sabemos más o menos en qué tipo de aplicaciones industriales o en qué tipo de industrias voy a encontrar el formaldehído. Aquí me están diciendo que tiene un TLB de 0,1 partes por millón. Vamos a colocarlo. TLB TWA. ¿De cuánto? De 0,1 ppm. 0,1 parte por millón. Y me están diciendo que el steel, es decir, el TLB para exposiciones de corta duración es de 0,3 partes por millón. Voy a colocar acá. El TLB steel es de 0,3 ppm. 0,3 ppm. Sí, correcto. El PEL pues no nos importa en este caso porque recuerden que es un valor límite que no es aplicable en Colombia. El MAC tampoco es aplicable para Colombia. Nos está mostrando el umbral de olor olfativo inferior. Nos muestran que su vida media, este es importante porque me muestra en qué momento se empiezan a eliminar los metabolitos del formaldehído. Fíjense que empieza a eliminarse a partir de los 80 a 90 minutos como ácido fórmico en orina. Voy a colocarlo acá como vida media. En orina de 80 a 90 minutos. Orina de 80 a 90 minutos como ácido fórmico. El ácido fórmico entonces sería uno de los metabolitos que se generan después del ingreso de la sustancia química y la circulación en sangre. Se genera esa transformación bioquímica principalmente en el hígado para generar como metabolito ácido fórmico, entre otras sustancias que se eliminan en la orina a partir de la inhalación de formaldehído. Efectos adversos, esto me interesa bastante. Aquí en efectos adversos vamos a encontrar si es un sensibilizador de la piel, o sea, si afecta la piel, fíjense que sí, está asociado con asma, neumonitis tóxica, es una dermatotóxico, o sea que causa quemaduras en la piel, es un carcinógeno establecido por la IARC, o sea que es del grupo 1. Eso lo voy a colocar aquí. IARC 1. Confirmado que causa cáncer, ¿cierto? Voy a
colocar unas... y arco 1. Listo. Enfermedades que se asocian con la exposición al formaldehído: asma ocupacional, dermatitis de contacto, urticaria de contacto, leucemia, cáncer nasofaríngeo. Estas dos enfermedades son súper importantes. Vamos a ver un poco qué nos van a decir o qué información hay sobre el cáncer nasofaríngeo. Nos muestran cómo el cáncer nasofaríngeo es un cáncer que está dentro de la categoría de cáncer ocupacional tras exposiciones crónicas al formaldehído. También nos dicen que hay evidencia sugestiva de que el gas mostaza y el formaldehído causan esta enfermedad, que es del grupo 1 de la IARC. Quiere decir que hay suficiente evidencia para asociar esta sustancia química al cáncer en humanos. ¿Qué otra cosa es importante aquí? Bueno, toda esta información proviene de estudios de caso donde se han analizado el estado de salud de un número elevado de trabajadores. Fíjense, aquí nos están hablando de 29.000 trabajadores, 29.000 trabajadores, una población bastante grande, y a partir de esos estudios hubo evidencia suficiente para determinar que este polvo que provenía de la madera, y como ya lo mencionamos antes, esta madera probablemente fue tratada con formaldehído. De aquí es que empiezan a haber evidencias suficientes para que la IARC tome la decisión de decir que el formaldehído sí causa cáncer nasofaríngeo. ¿Cuánto tiempo demora la latencia de la sustancia química para que cause la enfermedad? De años a décadas. ¿Cómo se diagnostica? Con una biopsia. El código ICD-10, S11. Bueno, quiero mostrarles algo importante en HAZMAP. Es que si nosotros buscamos el indicador de exposición biológica, el BEI, que usualmente en la base de datos de HAZMAP lo encontramos arriba del TLB, fíjense que no hay un indicador de exposición biológica, y eso no es porque HAZMAP no lo tenga escrito, sino es porque no se ha establecido, no disponible. Cuando un BEI no está disponible puede ser por varias razones. Primero, porque todavía no hay suficiente información en esa sustancia química, que no es este caso, porque como ya lo vimos hay suficientes estudios de toxicidad del formaldehído. Y en los otros casos, cuando no hay un BEI disponible, como sí es el caso del formaldehído, es porque la sustancia química se metaboliza. Y fíjense que acá nos decían que el formaldehído se elimina como ácido fórmico, y ese ácido fórmico no es un buen indicador de exposición biológica por una razón, y es que el cuerpo humano normalmente elimina por orina ácido fórmico independientemente de si estuvo expuesto o no al formaldehído. Así que el ácido fórmico no sería específico, y por eso es que no tenemos una forma de monitorear la dosis interna del trabajador frente al formaldehído. En estos casos, ustedes saben que la idea sería poderse centrar en otros tipos de abordajes para poder determinar cuál es el nivel de exposición del trabajador. En este caso habría que soportarse bastante en mediciones ambientales del formaldehído en el ambiente laboral, al igual que un apoyo de vigilancia médica periódica. Como ustedes saben, y lo mencionamos antes, lo vimos, la IARC lo clasifica dentro del grupo 1, lo que significa que debe ser incluidos todos los trabajadores en Colombia que están expuestos al formaldehído, se deben incluir en el sistema de vigilancia epidemiológica. En el siguiente video vamos a analizar nuevamente la información del compañero del formaldehído, que es el glutaraldehído, y vamos a consultar información en otras bases de datos.